el flujo libre de sangre de una cámara hacia otra, de una cámara de mayor presión hacia una cámara de menor presión. Eso es estenosis. Entonces, si la válvula está estenosada, significa que no abre bien, no tiene una apertura adecuada y por lo tanto hay una cierta limitante, una obstrucción al flujo. Cuando hablamos de estenosis mitral, nos estamos refiriendo a que la válvula mitral, ubicada entre la aurícula y el ventrículo izquierdo, pues tiene alguna normalidad, tiene algún problema que impide que hable adecuadamente. Y eso obstruye el flujo de entrada de sangre hacia el ventrículo izquierdo. Recordemos dónde está ubicada la válvula. Vamos a ver acá. ¿Se llega a ver el puntero? Sí se ve, doctor. Sí se ve, perfecto, ya. Recordemos dónde está ubicada la válvula mitral. Bueno, la válvula mitral está ubicada entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo y está conformada por dos valvas. Es bicúspide, tiene dos velos valvulares. Esto es la diferencia de la del lado derecho, que es la tricúspide, ¿no? Tricúspide. Recuerden que por delante de ellas está la válvula aórtica y la que está más hacia adelante, más hacia la parte anterior, es la pulmonar. Entonces, ¿qué causa que esta válvula que digamos, normalmente abre sin ningún problema, pues comienza a tener esta dificultad, esta estenosis? La causa más frecuente en nuestro medio sigue siendo la fiebre reumática. Es la complicación valvular más frecuente de la fiebre reumática. Este problema de la fiebre reumática en algunos países ya prácticamente es muy rara, debido a que hay un control muy importante, bueno, de las infecciones en los niños, ¿no? Que es la causa más importante de que se dé este problema. Ya en nuestro país hemos notado de hace un tiempo que ya la incidencia ha ido en descenso, ¿no? Hace varias décadas ha habido ya un mejor control de las infecciones de garganta en niños por el estreptococo beta hemolítico y por lo tanto la posibilidad de que desarrollen fiebre reumática ha ido descendiendo. También hay causa congénita. Bueno, la causa congénita es rara, ¿no? Es rara y evidentemente debido a su característica de congénita se observa pues en lactantes y en niños. Otra causa es infecciosa. A veces la válvula se infecta, eso se llama endocarditis, y la endocarditis puede conllevar a una cicatrización, digamos, inadecuada de los velos valvulares con estenosis. En general, hay una proporción a favor, o sea, en mayor cantidad de presentación de casos de estenosis mitral en las mujeres que en los hombres, 2-1. Hay otras causas un poco menos frecuentes de estenosis mitral, por ejemplo, mixoma auricular, trombo valvular, mucopolisacaradosis, calcificación del anillo o inclusive algunas colagenopatías como el lupus o la artritis reumatoidea. Si revisamos la fisiopatología de la estenosis mitral, aquí el problema fundamental es que en la parte diastólica, ¿no? En la parte de la apertura de la válvula mitral, cuando debería pasar la sangre normalmente de la aurícula al ventrículo, pues se genera una obstrucción que hace que la presión en la aurícula tenga que aumentar. Es decir, genera un gradiente de presión incrementado en la diástole entre aurícula y ventrículo izquierdo. Como hay un aumento de la presión en la aurícula izquierda para que pueda llenar el ventrículo en la diástole, esa presión retrógradamente se va a reflejar en un aumento de presión también en las venas pulmonares. Y las venas pulmonares, ustedes saben, tienen que ver con la presión pulmonar. Entonces se incrementa también la presión de la arteria pulmonar, se incrementa también la presión del ventrículo derecho y al final retrógradamente se afecta a toda la circulación derecha también. Vamos a revisar cómo es que se presenta este problema. Bueno, desde el punto de vista entonces del origen, cualquier alteración que impida la apertura de los velos valvulares en la zona de la válvula mitral va a llevar a una dificultad a este paso, ¿no? Un engrosamiento, por ejemplo, de los velos, consecuencia de fiebre reumática, un acortamiento o fusión de las cuerdas que sostienen la válvula, ¿no? Una alteración, digamos, que sea un trombo aquí, cualquier cosa que construya, va a generar esto. Entonces, al haber
una dificultad en el paso de sangre de aurícula a ventrículo, bueno, en la aurícula la sangre se comienza a quedar como que media remolinada. En la diapositiva van a ver una imagen parecida como si fuera humo de cigarrillo, como a volutas de humo. Eso nos da a entender el éstasis, o sea, la dificultad en la circulación. Esta éstasis es mayor en las zonas en la cual la aurícula izquierda tiene habitualmente ya menor velocidad de flujos. Esa parte de la aurícula izquierda que tiene menor velocidad de flujos es la orejuela o apéndice auricular izquierdo. En esa zona donde hay una menor velocidad de flujo normalmente, ya si hay estenosis es peor. Y cuando ya baja mucho la velocidad de circulación, se tienden a formar trombos. Puede haber trombosis en esa zona, que es una de las causas más importantes de complicación en la estenosis mitral. Que estos trombos se desprendan y puedan hacer cardioembolismo. O sea, se desprendan de aquí, pasen al ventrículo izquierdo y vía la aorta pues lleguen al cerebro, a la entérica, las renales, etcétera, y nos da pues complicaciones muy importantes. Al haber esta obstrucción que les estaba explicando, pues evidentemente la presión en la aurícula izquierda va a aumentar, y la presión en la aurícula izquierda aumentada, para que la tensión de pared no aumente, genera una dilatación. Comienza a dilatarse la aurícula izquierda, comienza a crecer. Retrógradamente, eso lleva a aumento de presión en venas pulmonares también, con la consecuente dilatación. También va a haber presión alta ya a nivel de la circulación capilar pulmonar, o sea, hipertensión pulmonar. Si hay hipertensión pulmonar, lógicamente el ventrículo derecho, que es el que eyecta sangre hacia el pulmón, se va a ver sobrecargado de trabajo. Va a haber un aumento de la presión para que el ventrículo derecho pueda hacer que la sangre circule por la circulación pulmonar. Y eso causa hipertrofia ventricular derecha. La hipertrofia ventricular derecha va a dificultar que la aurícula derecha lo pueda llenar y también lo dilata. Y a veces la dilatación es muy importante en el lado derecho, al punto que no coaptan los velos de la válvula tricúspide, y incluso se puede asociar una regurgitación allí, de la sangre del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha, o sea, una insuficiencia tricuspidia. Entonces, así se completa este círculo, ¿no? Algo que empezó en el lado izquierdo termina afectando el lado derecho también. ¿Y qué pasa con el ventrículo izquierdo? Pues el ventrículo izquierdo, si bien es cierto, no sufre los embates directos del problema porque está después de la estenosis. Sin embargo, al no poderse llenar adecuadamente porque no hay suficiente gas, no hay suficiente volumen de sangre que pueda pasar la válvula estenótica, pues el ventrículo es pequeño, ¿no? Es de tamaño reducido. Y recordemos que el gasto cardíaco es volumen de expulsión por frecuencia cardíaca. Entonces, si el volumen de llenado baja, seguramente también el volumen de expulsión bajará. Y por lo tanto, el gasto cardíaco puede disminuir, y también puede haber datos de falla cardíaca anterógrada. ¿Cómo se valora la gravedad en la estenosis mitral? Bueno, se valora en base a la historia clínica, que siempre es piedra fundamental, ¿no es cierto?, de nuestro diagnóstico, pero también tenemos métodos que nos pueden ya, digamos, precisar de manera muy exacta cuál es la afectación real de la estenosis, ¿no? Y esto se basa en unos hallazgos a través de la ecocardiografía. A través de la ecocardiografía podemos determinar, por ejemplo, que haya una estenosis mitral leve, una estenosis mitral moderada o una estenosis mitral severa. Acá en la diapositiva estamos viendo la imagen de un ecocardiograma tomado desde la parte que se llama ventana apical. Desde esta ventana se pueden ver claramente cuatro cavidades en el corazón. Las más pegadas al transductor arriba son los ventrículos. Donde está el puntero láser es el ventrículo izquierdo, y esta zona que estamos apuntando es la zona de la válvula mitral. Entonces, a través de técnicas que pueden ya sea medir directamente el área del orificio valvular o indirectamente a través de cálculos hemodinámicos, podemos llegar a concluir qué tan severa es la estenosis. Por ejemplo, si conseguimos medir el área, ¿no?, de esta zona valvular en un diámetro que hasta 1.5, o sea, que sea mayor de 1.5 centímetros cuadrados, eso sería leve. Lo normal
Lo normal es 4 centímetros cuadrados, lo normal de apertura, 4 centímetros cuadrados de área. Bueno, si es hasta 1.5 es leve. Si el gradiente medio entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, el gradiente medio, es menos de 5 milímetros de mercurio, eso también es leve. Y si finalmente la presión sistólica de la arteria pulmonar es menos de 30 milímetros de mercurio, leve. ¿Cuándo decimos que la estenosis mitral es moderada? Bueno, decimos que es moderada cuando el área pasa a ser de 1 centímetro a 1,5 centímetros cuadrados. Cuando la gradiente está entre 5 a 10 milímetros de mercurio y cuando la presión sistólica de la arteria pulmonar está entre 30 a 50 milímetros de mercurio. Y finalmente es severa si ya el área se reduce y el área ya pasa a ser menor que 1 centímetro cuadrado, cuando la gradiente es superior a 10 milímetros de mercurio y cuando la presión sistólica de la arteria pulmonar es mayor a 50 milímetros de mercurio, o sea, hipertensión pulmonar de moderada para severa ya. La clínica, bueno, hay que hacer una buena anamnesis. Como hemos dicho en nuestro medio todavía, en Perú todavía, una causa muy importante de estenosis mitral es la fiebre reumática. Entonces hay que buscar antecedentes. Esos antecedentes se pueden encontrar a veces de manera muy importante, hasta 50% de los pacientes pueden referir antecedentes. ¿Cómo le preguntaríamos? Bueno, si tiene antecedentes de haber tenido en la infancia infecciones de garganta repetitivas o si tuvo algún evento que pueda estar relacionado con un diagnóstico de fiebre reumática. Eso se llaman criterios diagnósticos para fiebre reumática de Jones o Jones, J-O-N-E-S, Jones. Estos criterios son carditis, ¿no? Poliartritis, nódulos subcutáneos, eritema marginado y corea. O sea, son 5 criterios. Entonces se le pregunta, pues, si de niño tuvo, pues, complicaciones en las articulaciones, si tuvo dolor articular, si tuvo alguna erupción, alguna zona, digamos, pigmentada en la piel, ¿no? Entonces, o si tuvo algún trastorno neurológico, ¿no? Que es la corea. O si hay familiares, padres, se le puede preguntar directamente, ¿no? Si hubo diagnóstico de fiebre reumática. También se puede sacar datos en la historia de fatiga, de astenia, palpitaciones, porque enfermedades se asocian muchísimo a arritmias, como vamos a ver después. También se trata de obtener datos si ha habido hemoptisis, disfonía, o sea, alteración en la voz, porque hay una compresión ahí que vamos a ver del nervio laríngeo recurrente, si ha habido dolor torácico y si hay datos de algún compromiso neurológico, si ha habido algún accidente vascular cerebral. Entonces, sobre la disnea, bueno, el síntoma más importante en la estenosis mitral es la disnea. La disnea traduce el aumento de la presión en la aurícula izquierda, la que se ha transmitido hacia atrás, hacia el lecho venocapilar pulmonar, congestionando el pulmón, ¿no? Esa es la fisiopatología de la disnea. También hemos dicho que puede presentarse hemoptisis. Bueno, hemoptisis se da en estenosis mitral porque se pueden romper las venas varicosas endobronquiales y extravasar sangre hacia el espacio bronquial y eso se ve en la tos o en el momento que el paciente hace algún movimiento respiratorio intenso. Entonces eso es hemoptisis, ¿no? La sangre que proviene de la vía respiratoria. También puede haber fibrilación auricular, que es una arritmia muy frecuente y muy común en la estenosis mitral y origina muchas veces sensación de palpitaciones intensas. ¿Esto por qué se da? Bueno, en la estenosis mitral, como hemos dicho, se dilata la aurícula izquierda y cuando se dilata la aurícula izquierda muchas veces hay alteraciones en la misma estructura auricular que causan alteraciones en la conducción eléctrica con formación de lo que se llaman circuitos o microcircuitos, mejor dicho, de reentrada, varios circuitos de reentrada en las aurículas que generan esta arritmia de fibrilación. Generalmente uno ve que cuando tenemos estenosis mitral, el llenado permitido en la diástole es un poco dificultoso y eso va incrementando la presión en la aurícula izquierda. Y ese aumento de la presión, ya les dije, dilata la aurícula, ¿no? Y la desorganiza estructuralmente, causando el sustrato adecuado para el desarrollo de la fibrilación auricular, que complica aún más, como vamos a ver después, la estenosis mitral.
Y el embolismo que vimos ahí en la diapositiva de la fisiopatología causado por la formación de los trombos en la aurícula, generalmente en la orejuela auricular, que puede ser una complicación muy importante, ¿no? Con mucho daño. Seguimos con los síntomas. El dolor torácico generalmente en la estenosis mitral se debe no tanto a que haya un problema coronario asociado, o sea, una enfermedad anginosa o un preinfarto o esas cosas. Se debe más que todo al incremento de la presión en la arteria pulmonar. La hipertensión pulmonar que se da en la estenosis mitral puede conducir a un síntoma de dolor torácico. Como explicábamos, la secuencia de alteración va del lado izquierdo, ¿no?, por la estenosis mitral, hacia el lado derecho. Debido a la hipertensión pulmonar, ¿no?, el ventrículo derecho también se hipertrofia y crece la aurícula derecha y bueno, aumenta la presión venosa sistémica. Y entonces también se van a dar datos que indican insuficiencia cardíaca del lado derecho. Como por ejemplo, se puede ver ingurgitación yugular, se pueden ver edemas, puede aparecer dolor en hipocondrio derecho y puede aparecer ictericia. A ver, el examen físico. Bueno, lo más característico que tenemos en la inspección de una estenosis mitral es la facies. Se llama inclusive facies mitral, tiene nombre propio. O sea, es tan característico que ha recibido, por eso le digo, el nombre de la misma enfermedad, ¿no? Facies mitral, facies de bandera francesa, facies de Durociez, hay una serie de nombres para esta presentación. ¿Por qué se caracteriza esta facies? El paciente va a presentar rubor malar, o sea, en la zona de los pómulos, un color rojo o enrojecido. Va a tener cianosis, color azul o azulado, en la nariz, en los párpados, en los labios. Eso indica bajo gasto cardíaco, hemos dicho ya que el gasto cae. Y hay severa obstrucción arteriolar pulmonar, o sea, hay una hipoxia asociada. El pulso venoso yugular puede mostrar lo que se llama una onda A prominente. El pulso venoso yugular es una manifestación del llenado. Entonces la onda A se produce cuando se contraen las aurículas. Ahí se produce la onda A del pulso venoso. Si es que hay una obstrucción, ¿no es cierto?, al vaciamiento de la aurícula, pues la presión va a ser más favorable, o el volumen más favorablemente, va a dirigirse en forma retrógrada. En vez de ir para adelante, va a ir para la vena. Entonces la onda A se hace prominente. La presión arterial generalmente es baja, ¿ya? Más que normal, como dice la diapositiva, lo habitual es que la encuentren ustedes baja, porque como les decía, el gasto cardíaco no es bueno. El llenado ventricular no es el adecuado. O sea, el ventrículo izquierdo ahí está como en el balcón, ¿no es cierto? O sea, con él no es el problema. Si me pasan un poquito de volumen, yo lo bombeo. Pero a la larga, como vamos a ver, también el ventrículo izquierdo se va a afectar. El choque de punta se va a sentir no tanto al lado izquierdo, porque acá, como les he dicho, el ventrículo izquierdo no se va a hipertrofiar ni va a crecer. Acá el problema está más para el ventrículo derecho. Entonces se va a notar un impulso ventricular derecho en el reborde esternal izquierdo y en la zona, sobre todo del epigastrio, del manubrio, de la zona del apéndice sifoides. Por ahí se va a sentir el latido del ventrículo derecho. Esto se va a notar más cuando más severa es la estenosis, ¿no? Si es moderado a severo, por ejemplo, ya se siente que el choque ventricular ya no está en la punta, como habitualmente la palpamos, ¿no? Quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, sino más bien en la zona del ventrículo derecho. En esta diapositiva podemos ver la facies mitral. Entonces, ¿qué notamos en la facies mitral? Bueno, notamos, como hemos dicho, el rubor malar. La zona de los pómulos, como ven en la paciente que está en la diapositiva, tiene un color enrojecido, rubor malar. Notamos cianosis. La cianosis es la coloración azulada, ¿no?, de la zona periorbitaria, de la zona perioral, ¿no?, o cerca de las fosas nasales. Bueno, cianosis en esas zonas. Y el tercer color, que a veces uno le van a decir en los libros semiológicos clásicos, color de la bandera francesa, es el blanco. El blanco es por la palidez de fondo que tiene el paciente. Entonces, hay un color rojo, ¿no?, rojo en la zona malar, hay un color azul
o de tinte azul en la zona periorbitaria y de fondo cierta palidez. Entonces notamos color rojo, blanco y azul, que son los colores de la bandera francesa. Por eso le llaman facies tricolor o facies de la bandera francesa, la facies de la estenosis mitral. En el examen físico, en la palpación, no es infrecuente sentir una vibración, un frémito diastólico. El frémito es la percepción a nivel de la pared torácica de lo que genera el soplo. Eso es el frémito. Entonces notamos un frémito diastólico en el ápex, que es el foco mitral, ¿ya? Ahí vamos a notar esta vibración cuando coloquemos la mano allí. Entonces, cuando ya hemos dejado de palpar y pasamos a usar el estetoscopio, podemos encontrar característicamente soplo. El soplo característico de la estenosis mitral es un soplo diastólico. Soplo diastólico. El soplo diastólico típico de la estenosis mitral, ¿ya? Ese es digamos, el hallazgo que debemos buscar si sospechamos estenosis mitral. Este soplo se puede encontrar en el foco mitral y también tiene una característica que se puede irradiar. Se puede irradiar por el borde external izquierdo y puede irradiarse hacia la axila, hacia el hueco axilar. No solamente el soplo es la característica de la estenosis mitral en la parte auscultatoria. Hay todo un complejo que inclusive también tiene nombre. Como ven, en la semiología muchas cosas tienen nombre propio, pero lo que importa en realidad no es el nombre propio, sino que entiendan por qué se produce. Bueno, los 4 componentes fundamentales del hallazgo auscultatorio de la estenosis mitral son el primer ruido aumentado. El primer ruido se incrementa. El segundo componente es la presencia de un chasquido de apertura. Chasquido de apertura. En inglés lo van a encontrar como opening snap. Chasquido de apertura. El tercer componente es el soplo diastólico propiamente, que ya hemos dicho que es característico, el soplo diastólico en rodamiento. Y finalmente la cuarta característica, antes del primer ruido aumentado, es la presencia de un refuerzo del soplo presistólico. Refuerzo presistólico. Entonces, pregunta de examen. Si les pregunto cuáles son los hallazgos auscultatorios en la estenosis mitral, me tienen que responder primer ruido aumentado, chasquido de apertura, soplo, ¿no?, diastólico en rodamiento y refuerzo presistólico. ¿Por qué habría un primer ruido aumentado? ¿Por qué creen ustedes que habría un primer ruido aumentado en la estenosis mitral? ¿Por qué sería este primer ruido aumentado? La presión mayor. Ya, ¿y cómo esa presión mayor, Giancarlo, cómo esa presión mayor podría directamente generar este aumento de intensidad de primer ruido? ¿Cómo sería? ¿De dónde a dónde habría ese gradiente de presión? De los ventrículos hacia la aurícula cuando quiere regresar la sangre, ¿no? Claro, exacto, de los ventrículos a la aurícula, porque normalmente cuando la válvula mitral no está estenosada, le basta poco incremento al ventrículo en su presión para ganarle a la aurícula. Con un poco de incremento durante el inicio de la sístole es suficiente y eso cierra la válvula auriculoventricular al inicio de la sístole. Pero si hay una estenosis mitral, la presión en la aurícula izquierda va a estar aumentada y la presión que genera el ventrículo para que le gane va a tener que ser un poco mayor. Entonces, esa presión mayor para que le gane genera que el cierre o la fuerza con la cual se cierran estas hojas va a tener que ser mayor. Y al aumentar la fuerza de cierre, pues el ruido va a ser mayor. Primer ruido aumentado. ¿Y por qué se produciría el chasquido de apertura? ¿Por qué habría el chasquido? ¿Por qué habría un chasquido de apertura? A ver. Normalmente cuando se abren las válvulas, nosotros no las escuchamos. Normalmente nosotros sentimos el cierre, ¿no? El primer ruido, cierre de las válvulas auriculoventriculares, y el segundo ruido, cierre de las válvulas esquimoideas aórtica y pulmonar. Pero cuando la válvula está afectada por una enfermedad como por ejemplo una estenosis mitral reumática, ¿no?, para abrir la válvula también se genera presión. Recordemos que la válvula se resiste a que la abran. La válvula está como si fuera una puerta oxidada. Tienes que meterle el hombro para abrirla. Entonces, normalmente una apertura que debería ser límpida, que debería ser diáfana, que debería ser sin ningún problema, sin ningún ruido,
pues se transforma en una apertura difícil, ¿no? Que genera ruido. El ruido de abrir la válvula se llama chasquido. Cuando la válvula se abre, ¡pam!, suena, chasquido de apertura, ¿ya? Y se confunde este chasquido de apertura que están viendo aquí con el desdoblamiento del segundo ruido. Desdoblamiento del segundo ruido, ¿ya? El segundo ruido está conformado por el cierre de la válvula aórtica y el cierre de la válvula pulmonar. En ese orden, se cierra la aórtica un poquito antes, la pulmonar después. Entonces a veces se separan un poquito estos cierres y se escucha como que el segundo ruido fuera desdoblado, ¿no? Que tuviera dos componentes, ¿no? El chasquido se puede confundir, es uno de los diagnósticos diferenciales. En la placa de tórax, ¿qué vamos a notar? Bueno, en la placa de tórax ya les acababa de explicar antes que el ventrículo izquierdo está por aquí, no tiene tanto compromiso de crecimiento, ¿no? Porque en realidad el problema está antes de él, está en la válvula que lo antecede. Entonces lo que va a dilatarse son todas las cámaras que están atrás del ventrículo izquierdo. Hay datos a favor del crecimiento de la aurícula izquierda, hay datos a favor de hipertensión pulmonar, con incremento de la trama vascular en los ilios, con un cono de la pulmonar un poco prominente, con una silueta en el borde del lado derecho incrementada, indicando crecimiento auricular derecho y ventricular derecho también. Vamos a ver acá. En la radiografía de tórax que hacemos en lateral, la teleradiografía de tórax normalmente incluía esta placa, además de la frontal y de las oblicuas, incluía una placa lateral, y la placa lateral en las teleradiografías clásicas, la que siempre hacíamos antes, se le daba al paciente a tomar un contraste de bario. Ese contraste de bario iba por el esófago. ¿Y qué notábamos en la imagen de un paciente con estenosis mitral? Que la aurícula izquierda, que está marcada aquí en la diapositiva como LA, desplazaba el esófago hacia atrás. Como crecía la aurícula izquierda desplazaba el esófago hacia atrás, como vemos acá en la diapositiva. Eso explica muchas veces que el paciente con estenosis mitral tenga dificultad para la deglución, para deglutir. Pero además de eso, el paciente con estenosis mitral también tenía disfonía. O sea, la voz se le apagaba. ¿Por qué? Porque al crecer la aurícula izquierda en este sentido, comprometía una zona donde el nervio laringio recurrente da la vuelta, la zona del broncotronco izquierdo, del broncotronco pulmonar izquierdo. Entonces, ahí el laringio recurrente da la vuelta, la aurícula izquierda lo comprimía, lo oprimía y generaba disfonía en el paciente. La voz del paciente sonaba apagada, ¿no? Apagada, casi no se le escuchaba. Estenosis mitral. En el electrocardiograma, en la estenosis mitral, lo que vamos a notar es dilatación de la aurícula izquierda con la presencia de lo que se llama la onda P mitral. La onda P, lo vamos a ver en la clase que les haga de electrocardiografía, representa la activación o despolarización de las aurículas. Entonces, si la aurícula está crecida, la onda P se hace ancha y tiene una forma muy especial, como si fuera una letra M, por eso se llama onda P mitral, onda P mitral. Eso se ve en la diapositiva, en esta parte, en el círculo rojo pequeño que está acá, marcado entre 2. La onda P es un poco ancha y tiene forma de letra M, o sea, tiene dos partes elevadas, ¿no? Bimodal le llaman algunos libros. Luego, también habría hipertrofia del ventrículo derecho. El ventrículo derecho, como hemos explicado en la fisiopatología, se va a afectar porque hay presión incrementada en los capilares pulmonares. Le va a ser más difícil al ventrículo derecho poder cumplir su trabajo y va a tener que hipertrofiarse. Y la hipertrofia del ventrículo derecho, ¿cómo se ve en el electro? Se ve porque las fuerzas que van hacia la derecha o hacia adelante comienzan a crecer. Normalmente en B1, la precordial que se llama B1, el complejo QRS es predominantemente negativo, normalmente, o sea, va para abajo. Porque habitualmente el ventrículo derecho en relación al izquierdo, pues no pesa nada, ¿no? El ventrículo izquierdo es el que gana siempre y el ventrículo izquierdo está hacia la izquierda. Entonces, normalmente las fuerzas se alejan de B1, de la precordial B1. Pero en este caso vemos en B1 que
toma una importancia, una positividad, el complejo QRS, positivo, lo que indica que la fuerza está yendo hacia la derecha, hacia adelante. Eso es hipertrofia del ventrículo derecho. Finalmente, también vamos a ver en el EKG la presencia de arritmias, sobre todo arritmias auriculares, cuyo grado máximo de presentación es cuando ya se deja el ritmo sinusal y entramos en fibrilación. Comienza a fibrilar el paciente. El gol estándar para poder detectar la estenosis mitral se llama la ecocardiografía. Ese es el gol estándar para la detección del problema. Porque la ecocardiografía no solamente nos permite ver la anatomía de la válvula, saber qué está pasando en la anatomía de la válvula, sino las consecuencias de la estenosis. Por ejemplo, en esta diapositiva que tenemos dos imágenes de ecocardiografía, una que se llama paraesternal de eje largo y la otra que se llama eje corto. En la de izquierda, que es la del eje largo, notamos lo que está marcado en la estructura como LA. LA es la aurícula izquierda, Y arriba de LA van a notar una estructura como un tubito que le ponen acá las siglas AO. Esa es la aorta. Lo normal, en una ecocardiografía normal, es que esta imagen que ven aquí, LA, tenga un diámetro, una distancia muy similar a la que se mostraría en AO. O sea, lo mismo que hay acá en distancia en AO, debería ser acá en LA. Pero ¿qué notamos en esta imagen? Que la distancia que hay entre la parte anterior y posterior de LA es mucho mayor que la que hay entre la parte anterior y posterior de lo que dice AO, aorta. Indica esto un severo crecimiento de la aurícula izquierda. Además, ¿qué podemos notar? Que hay una alteración en la forma de apertura del velo valvular anterior mitral. El velo anterior mitral normalmente abre dirigiéndose la parte final hacia afuera, hacia el septum. Pero ¿qué notamos aquí en la apertura del velo mitral? Primero, notamos que hay una especie como de engrosamiento de todo el velo, pero que tiene una zona más predominante, digámoslo así, que es el borde. El borde de la valva mitral anterior está como que más notablemente engrosado, y eso da una imagen como si fuera un palo que tiene algo en la punta. No sé si ustedes han visto el deporte que se llama el hockey, en la cual los participantes compiten empujando una teja con un palo que tiene la punta doblada. Los primeros investigadores que vieron ecocardiografía le encontraron un parecido. Entonces esto lo llaman el signo del palo de stick. Así le ponen, el palo de stick, ¿no? Ese es el nombre inglés de este palo que se usa para ese deporte, ¿no? Entonces tiene esa forma. Si nosotros podemos hacer un giro, ¿no?, del haz de sonido, esto se consigue, esta imagen que están viendo se consigue con ultrasonido. O sea, el ultrasonido se emite por un transductor al tórax del paciente y en el rebote, digamos, la computadora del aparato de eco la transforma en imagen. Si yo giro el sentido de este haz de ultrasonido en un sentido ya, como decir, perpendicular al que están viendo aquí en el eje largo, se consigue lo que se llama el eje corto. Entonces lo que quiero es hacer un eje corto justo sobre el plano que pasa por aquí, por el plano donde está mi cursor rojo, que es el plano de la válvula mitral. Y eso lo consigo aquí, en la siguiente imagen que ven al costado. Eso se llama el eje corto, le dicen el eje corto paraesternal. Y en este eje corto, lo que voy a ver yo es la apertura de la válvula mitral como si la estuviera viendo en directo, como si la estuviera viendo en imagen anatómica. Y nos da una impresión, una figura que en los libros la van a ver ustedes descrita como la imagen de la boca del pescado, como la boca del pescado, así le llaman, boca de pescado. Y los aparatos de ecocardiografía tienen un sistema en el registro que permite mapear o poner puntitos en el borde de esta apertura. Una vez que uno hace esto, la máquina automáticamente saca un área por planimetría, se llama esto, planimetría, y uno puede saber cuál es el área de esta apertura. En este caso, arriba ven ustedes que dice MVA, área de la válvula mitral, igual a 0.9.
centímetros cuadrados. ¿Qué sería esto? ¿Una estenosis leve, moderada o severa? A ver, ¿qué me responden? Sería, si medimos 0.9, ¿sería leve, moderado o severo? Severa, doctor. Severo, Severo. perfecto. Severo, severo. Muy bien, excelente. Severo porque en las diapositivas anteriores les dije que si el área que se mide, ¿no?, es menor a 1 centímetro cuadrado, es severo. Y en este caso mide 0.9. Entonces, esta es una estenosis mitral severa. Y como ven, se realiza de manera no invasiva. Aquí simplemente es con sonido. Por eso es que es un método tan utilizado la ecocardiografía, porque es prácticamente inocuo para el paciente, pero da información muy valiosa, ¿no? Podemos repetirla, podemos seguirla, podemos buscar trombo, podemos buscar las presiones, etc. Es un método sumamente útil. Entonces, un recordar pequeño de lo que hemos visto sobre estenosis mitral. La disnea, no olvidar, la disnea muy importante, la presencia de arritmias con palpitaciones en el paciente, signos de falla derecha, edema, ¿no?, hepatomegalia, etcétera. Signos de compromiso pulmonar, ortopnia, disnea paroxística nocturna, y si hay compromiso de venas endobronquiales puede haber hemoptisis. Los signos, no olvidar nunca la fascia mitral, ya la mostré en la diapositiva con las fascias del paciente que les dije en bandera francesa, la fascia tricolor. Puede haber ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema. El soplo lo hemos descrito ya, los componentes del soplo de estenosis mitral, del complejo auscultatorio, ¿no? La arritmia, no olvidar la fibrilación, crepitantes por congestión y la citis. Entonces, último recordatorio, primer ruido aumentado, chasquido de apertura, soplo en rodamiento, en descenso y un refuerzo, un aumento al final, ¿no? Este soplo es tan característico que parece como una maquinaria, como si fuera una maquinaria, por eso le llaman también así, soplo de maquinaria. Y inclusive tiene el nombre de soplo de Durosíes. ¿Alguna pregunta sobre estenosis mitral en la parte de la semiología? Muy bien, entonces vamos a hacer un par de preguntitas nada más sobre estenosis mitral. Sí, Doctor, una ver, pregunta. A ver. ¿Qué Rayleigh, con... a ver. ya. Gracias, doctor. Lo que pasa es que usted en el caso del ecocardio mostró un estrechamiento a nivel aórtico, ¿no? Entonces, el paciente clínicamente se está mostrando muy limitado en la vascularización sistémica. Entonces, Claro. aparte de encontrar las lesiones eritematosas a nivel malar, supongo que también el paciente presentará sintomatología de miembros inferiores, miembros superiores, no sé, de repente pulso disminuido, También, sí, síncope de efectivamente. repente. Sí, Y sí. la hipertensión pulmonar, pues también podrá mostrar un paciente tos, ¿no? Fatiga de Sí, repente. sí, sí. En realidad, como ven en la diapositiva, como están viendo en la diapositiva, el flujo que sale por la aorta, si lo ven ahí, es pequeño. O sea, el diámetro es pequeño. Entonces, efectivamente, va a haber datos, ¿no?, que indican bajo gasto. O sea, no solamente no todos los datos clínicos explican porque hacia atrás la presión se está incrementando, ¿no? Eso es cierto. Estamos viendo que la aurícula está grandota, estamos viendo que hay presión de las venas pulmonares incrementadas, que el capilar pulmonar se incrementó, que el ventrículo derecho se hipertrofió. Pero también no es menos cierto, como bien lo dices, que hacia adelante, hacia la aorta, el flujo es bajo. Entonces, también va a haber datos de insuficiencia cardíaca anterógrada, que le llaman los libros, o sea, signos de bajo gasto, ¿no? Fatiga, cansancio fácil, ¿no? El paciente no va a poder hacer actividades muy intensas, la presión arterial, como les decía, va a tender a ser limítrofe, ¿no? Estos pacientes pueden estar caminando con 80/40. He visto pacientes que están toda su vida ahí con 82, 80 de sistólica, ¿no? 74, 75, muy presiones bajas realmente, ¿no? Y tienden a tener también pérdida de peso. Como el gasto en realidad a través de la aorta es bajo, entonces el mecanismo, digamos, de compensación de alguna manera a un bajo gasto es que se trata de reducir la necesidad corporal de oxígeno, ¿no? Entonces el paciente tiende a bajar de peso, la verdad. O sea, son pacientes muy menuditos, muy delgaditos, de flaquitos, de bajo peso, hasta caquécticos, les diría yo, ¿no? Caquexia cardíaca hay un término
para decirles a ustedes cómo se ve al paciente, como si fuera un paciente desnutrido, la verdad. Sí, tienes ahí mucha razón. La doctora que me iba a preguntar, a ver. Doctor, Sí, sí, yo quería preguntarle sobre el similar. choque de punta. Ya. ¿A qué se refería? A Al cómo choque se de punta. el Ya, ventrículo, ¿verdad? perfecto. Ok. Me refería al choque de punta. Está viendo, Milagritos, la radiografía, ¿no? Está viendo la plaquita. Sí, sí, doctor. Ya, ok. Normalmente el choque de punta se encuentra en la zona del quinto espacio intercostal, borde paraesternal del lado izquierdo, más o menos por aquí. Acá está la clavícula, ¿no es cierto? Acá está la clavícula, ¿no? La mitad de la clavícula más o menos por aquí bajamos, no, choque de punta, por ahí, ¿ok? En el caso de la estenosis mitral, eso no se va a perder, o sea, si le encuentras ese choque de la punta, que es la manifestación del impulso ventricular izquierdo, va a estar por ahí. No va a estar por fuera, no va a estar por acá, por fuera de la línea medio clavicular, digamos en la línea axilar anterior o en el sexto espacio intercostal. No, va a estar ahí. Pero les decía que el choque de la punta no solamente, digamos, se puede entender como buscar el impulso ventricular del lado izquierdo, que estaría muy bien que lo busques en tu examen físico, sino que en este caso, en estenosis mitral, tienes que buscar el impulso ventricular derecho. Porque les dije, el ventrículo derecho se va a hipertrofiar. El ventrículo derecho va a tener que trabajar mucho porque va a haber una resistencia incrementada en la circulación pulmonar. Entonces, todo el lado derecho también va a tener problemas aquí. Por ejemplo, este borde que ves aquí, este borde que ves acá, corresponde justamente al crecimiento ventricular derecho. Y este borde que ves aquí, corresponde al crecimiento de la aurícula derecha. Entonces, el ventrículo derecho está grandote y fuerte, casi tan fuerte como el izquierdo. Entonces, muchas veces, más que llamarte la atención el choque de la punta aquí, te llama la atención el impulso ventricular derecho aquí. Entonces, pones tu mano, sobre todo la parte que sería la región tenar e hipotenar, lo que llaman la palma de la mano, ¿no? Sobre la zona esternal baja, la zona del apéndice sifoides. Y hace simplemente una presión suavecita ahí y vas a notar que el impulso del lado derecho, del ventrículo derecho, te levanta, ¿no?, la mano, te da la sensación de impulso. Por eso le llaman impulso ventricular derecho. Vendría a ser algo así como que estás palpando el choque de la punta del izquierdo, pero lo que estás haciendo es palpar, ¿no?, el impulso que genera este lado derecho. Y eso es un dato a favor de hipertrofia ventricular derecha. Si lo correlacionas eso con un soplo, entonces soplo diastólico, con la característica que hemos descrito, entonces tienes la conclusión de que al final sí, pues tienes una buena posibilidad que sea un compromiso mitral, ¿no? Un compromiso mitral. Muy bien. A ver, una pregunta que yo les voy a hacer. Si yo tengo un paciente, si yo tengo un paciente con estenosis mitral severa, ¿ya? Estenosis mitral severa, el choque de la punta, perdón, el choque de la punta, el chasquido de apertura, acá está, el chasquido de apertura en estenosis mitral severa, ¿se pegará más al segundo ruido o se separará más del segundo ruido? Si tengo un paciente con estenosis mitral severa, severa, ¿el chasquido de apertura se va a pegar al segundo ruido o se va a separar del segundo ruido? ¿Se ¿Cómo separa? sería? A ver, Milagritos, explícame por qué. A ver, ¿por qué se separa? Porque como lo que pasa es que tiene que el ventrículo izquierdo tiene que hacer más fuerza, ¿no? Para cerrar, para que cierre la válvula. Ya, Entonces, pero el chasquido de apertura no es por cierre, ¿eh? Escúchame, el chasquido de apertura es cuando se abre la válvula, eso lo expliqué yo en la clase. El chasquido de apertura, normalmente cuando se abre una válvula auriculoventricular, tú no lo escuchas, ¿no es cierto? Si nosotros no escuchamos nuestro corazón, ahorita, si nos ponemos el estetoscopio en el pecho, no vamos a escuchar más que el cierre es lo que escuchamos, ¿no? Pero no escuchamos la apertura de la válvula mitral, no la escuchamos, eso no se escucha. Pero si hay una estenosis sí lo podemos escuchar. Entonces, realmente, digamos, ahí, ¿cómo me podrías explicar que porque aumenta la presión del ventrículo? A ver, no, dime. entonces porque aumenta la presión en la aurícula sería. Exacto. O está más Ah, cerrado, entonces va a haber más dificultad, exacto. demorar más. Exacto. La aurícula izquierda tiene que generar más presión
para poder abrir la válvula. Le va a tomar más tiempo generar esa presión suficiente para abrir la válvula. ¿Ok? Porque va a estar más cerrada la estenosis, ¿no es cierto? Estamos hablando severa, estenosis mitral severa. Entonces, justamente el razonamiento va por la presión en la aurícula, no por lo del ventrículo, ¿no? Como me había dicho al principio, sino más bien por lo de la aurícula. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Listo, creo que está claro. Estenosis mitral. Pasamos a insuficiencia. Bueno, la insuficiencia mitral sería más bien un problema en el cual la válvula mitral no cumple su función de impedir el retorno de sangre del ventrículo hacia la aurícula en la sístole. Entonces aquí la válvula cuando cierra o cuando debería cerrar herméticamente no lo hace así. Deja un espacio y la sangre permite que regrese. Eso se llama reflujo de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda en la sístole. Recordemos que el anillo mitral, pregunta de examen, consta de el anillo propiamente, el anillo mitral, los velos valvulares, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Son los componentes del aparato valvular mitral, ¿no? El anillo, los velos, las cuerdas y los músculos. Si hay una insuficiencia mitral orgánica, las alteraciones son de cualquiera de estos 4 componentes. Puede haber, por ejemplo, cambios en la misma válvula, que se llaman cambios mixomatosos. Eso se ve en el prolapso de la válvula mitral, que actualmente se considera la patología más frecuente que explica la insuficiencia. También puede haber alteraciones valvulares en cualquiera de los 4 en la cardiopatía reumática, porque la cardiopatía reumática puede engrosar los velos, puede retraerlos, puede romper las cuerdas tendinosas, puede calcificarlas, puede pegarlas y también puede afectar a los músculos papilares. Ni hablar de la endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa, bueno, puede afectar cualquier parte de tu corazón. Puede afectar válvulas, puede afectar la pared libre, puede afectar la aorta, cualquier sitio de tu corazón se puede afectar por infección de tipo endocarditis. También en casos de enfermedad coronaria aguda, como un infarto agudo de miocardio, puede haber alteración aguda de la función valvular por ruptura de las cuerdas tendíneas. Se rompen las cuerdas tendíneas por consecuencia del infarto y se da una insuficiencia mitral aguda, muy rápida en instalación. Otra causa de insuficiencia mitral orgánica es la enfermedad vascular del colágeno. Puede haber por alteración del anillo o por traumatismo. También hay lo que se llama la funcional. La insuficiencia mitral funcional se debe a veces a que hay isquemia del miocardio. Isquemia significa mala oxigenación. Y eso causa que los músculos papilares que están aquí, donde está el puntero ahorita, que son los que sostienen, ¿no es cierto?, el aparato valvular a través de las cuerdas, cedan un poco en su labor y dejen que la sangre regrese, ¿no? Isquemia. También puede haber, a consecuencia de alteraciones del miocardio, por ejemplo, una miocardiopatía hipertrófica, o una miocardiopatía dilatada, o una dilatación de la aurícula izquierda. Vamos a revisar la fisiopatología de la insuficiencia mitral. Bueno, acá tenemos que dividirla en la insuficiencia mitral, si es aguda, si es crónica, o si es crónica reagudizada. Vamos a empezar con la aguda. La aguda generalmente se debe a la ruptura repentina o del músculo papilar o de las cuerdas. O sea, generalmente el único contexto clínico donde ustedes van a ver una insuficiencia mitral aguda es una complicación mecánica del infarto agudo del miocardio. Ese es casi con exclusividad donde van a ver algo así. Es un cuadro catastrófico. Bueno, aquí ¿qué pasa? Como se rompe la cuerda o se rompe el músculo papilar, pues se pierde totalmente el soporte valvular. O sea, ya la válvula queda sin soporte, queda en flail, queda flotando. Y la sangre que el ventrículo izquierdo debería pasar toda hacia la aorta, al contraerse, pasa en gran parte hacia la aurícula izquierda. O sea, hay una sobrecarga de volumen. Pero esa sobrecarga de volumen que le genera el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, la aurícula es vengativa. La aurícula es femenina y se venga. ¿Cómo así?
pues si recibo mucha sangre de ti, yo te la regreso en la diástole. Entonces lo sobrecarga también al ventrículo, al ventrículo izquierdo. Entonces, a diferencia de la estenosis mitral, donde les decía que el ventrículo izquierdo se la pasaba de cantor, aquí en cambio el ventrículo izquierdo sí la sufre también. Entonces el ventrículo izquierdo se va a sobrecargar de volumen, porque en cada contracción, ¿no es cierto?, ahora debe bombear sangre hacia la aorta, que es lo normal, que es el volumen de eyección efectivo, que le llamamos volumen de eyección anterógrado, pero hay una fracción que se va a la aurícula izquierda por la insuficiencia mitral, que ese es el volumen de eyección retrógrado o fracción regurgitante. Esto va a causar que al final la fracción que vaya por la aorta, la fracción expulsada real, lo que es el efectivo, lo que es la sangre que realmente importa, la que va hacia la circulación sistémica, lo que va por la aorta, cada vez es menor. La fracción expulsada es menor, o sea, baja el gasto. Así como se sobrecargó de volumen el ventrículo izquierdo, también se sobrecarga de volumen la aurícula. La aurícula izquierda también se va a sobrecargar de volumen, evidentemente, pues es la que recibe todo el golpe. Este volumen regurgitante causa una sobrecarga de volumen que, como la aurícula no ha tenido tiempo de dilatarse, como es agudo, esto se produce en minutos, en poco tiempo, la aurícula está pequeña, entonces se traduce el aumento de volumen inmediatamente en presión. ¿Ok? Inmediatamente esto va a aumentar la presión en la aurícula. Y la aurícula, recordemos, recibe sangre de las venas pulmonares. Entonces, si incrementa la presión de la aurícula izquierda, el drenaje de la sangre que viene de los pulmones por esas venas, por las venas pulmonares, se va a inhibir, va a bajar, va a ser difícil, no va a haber suficiente presión en el lado derecho para impulsar la sangre hacia la aurícula izquierda, que está totalmente sobrecargada por ese ventrículo izquierdo. Entonces, se inhibe el drenaje de sangre desde los pulmones a través de esas venas pulmonares e inmediatamente eso te lleva a edema pulmonar, o sea, el alveolo se llena de líquido, se llena de sangre, se colapsa la posibilidad de intercambio a nivel de la membrana alveolo-capilar, congestión pulmonar, y el paciente va muy mal, de forma muy aguda. Entonces, terrible esto y requiere un manejo urgente. En la fase crónica compensada es la insuficiencia mitral que no se desarrolló tan agudamente, o sea que se desarrolló a lo largo de los meses o los años, le tomó tiempo poderse desarrollar, entonces no hubo esa sobrecarga de volumen tan rápida, ¿no?, que vimos en la fisiopatología anterior. Aquí en la crónica, bueno, la otra posibilidad es que también sea un paciente que pasó la fase aguda y lo pudimos manejar médicamente y la sobrevivió, ¿no? También puede ser por eso que llegue a hacerse crónico. Entonces llegamos a la fase crónica compensada. Aquí, ¿qué va a haber? En el ventrículo izquierdo lo que va a haber es que la compensación se da por el desarrollo de un cambio en la morfología del ventrículo. El ventrículo va a cambiar, va a tener una remodelación, así se llama el término, remodelación. Este cambio en su forma, en su estructura, se llama hipertrofia excéntrica. ¿Qué hay en la hipertrofia excéntrica? Bueno, en la hipertrofia excéntrica hay un incremento en el grosor de la pared del ventrículo, pero también hay un incremento en el diámetro de la cavidad. O sea, es dilatación más aumento de grosor de la pared. Por eso se llama hipertrofia excéntrica, y eso lo diferencia de la hipertrofia concéntrica, que es más bien una manifestación, una adaptación a la sobrecarga de presión. Esto es más bien una adaptación a la sobrecarga de volumen. Entonces, la hipertrofia excéntrica es una adaptación, como dice acá la diapositiva, se adapta a la sobrecarga de volumen, ¿ok? Sobrecarga de volumen, diferente, como repito, de la hipertrofia concéntrica, que es adaptación a sobrecarga de presión. Entonces aquí hay un aumento, por lo tanto, del volumen diastólico. Es lo que les dije, aumenta el radio de la cavidad, aumenta el volumen diastólico. Además de eso, hay hipertrofia de las paredes del ventrículo izquierdo. O sea, hay más volumen y hay más fuerza. Por lo tanto, ¿qué va a aumentar? Va a aumentar el gasto, el volumen de eyección. Estoy aumentando el volumen de eyección. Así es que, aun cuando una parte de lo que el corazón bombea, el ventrículo izquierdo bombea, se pierde, porque ya hemos dicho que una parte va hacia la aorta y otra parte regresa hacia la aurícula izquierda por la insuficiencia mitral que tiene el paciente,
Sin embargo, al haber un aumento de volumen diastólico y al haber esa hipertrofia, el volumen final que se puede inyectar por la aorta se va normalizando. O sea, prácticamente se puede alcanzar un gasto cardíaco prácticamente normal en reposo, ¿no? Eso es lo que pasa, por eso el paciente no tiene síntomas. ¿Y qué va a pasar en la aurícula izquierda? Bueno, la aurícula izquierda aquí sí va a tener tiempo de dilatarse, a diferencia de la insuficiencia mitral aguda, en cuya fisiopatología la aurícula izquierda prácticamente de un momento a otro se ve pues sobrecargada por esa sangre que le regresa el ventrículo. Esto es más gradual, esto toma meses, como dice acá, meses, años en presentarse. Entonces la aurícula izquierda poco a poco va acomodando ese volumen incrementado. ¿Cómo lo hace? Dilatándose, se comienza a dilatar. Esta dilatación de la aurícula izquierda, ¿qué va a generar? Que la presión de llenado no sea tan alta, va a disminuir la presión de llenado, va a bajar la presión de llenado. Y esto mejora el drenaje de las venas pulmonares, ¿no? Va a mejorar el drenaje de las venas pulmonares y ya no va a haber esa congestión, ¿no es cierto? Va a disminuir la congestión, vamos a avanzar. Mejoran los signos y síntomas de congestión pulmonar, ¿ok? Eso es lo que va a pasar en la fisiopatología de la insuficiencia mitral crónica o en compensación, ¿no? Pero también con el tiempo un paciente que tiene este problema se puede descompensar. ¿Por qué? Porque pueden aparecer ya alteraciones en la función del ventrículo izquierdo, o sea, esa dilatación, esa hipertrofia excéntrica ya no llega a ser lo suficientemente compensatoria, se comienzan a sobrecargar de calcio los miocitos cardíacos y el miocardio ventricular ya no es capaz de contraerse adecuadamente para poder compensar esta sobrecarga de volumen por la insuficiencia mitral. ¿Esto qué va a hacer? Que disminuye el volumen de eyección, o sea, la cantidad de sangre que el ventrículo izquierdo es capaz de eyectar comienza a disminuir y el volumen efectivo, el volumen que se llama anterógrado, el volumen que va hacia la aorta, comienza a disminuir, a caer. Se desarrollan, por lo tanto, ya signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Comienza a haber problemas, ¿no? Comienza a haber ya falla ventricular y se comienza a retener más volumen, porque ustedes saben que un mecanismo de compensación es recurrir al mecanismo de Frank Starling, ¿no? Que es a mayor llenado, a mayor distensión de la fibra, mayor contracción. Entonces comienza a dilatar ya más el ventrículo izquierdo, más dilatación del ventrículo izquierdo que te lleva a una dilatación del anillo de la válvula mitral, porque el anillo se inserta justamente en la parte basal del ventrículo, entonces se dilata el ventrículo, dilata el anillo, y eso termina empeorando aún más, ¿no? La insuficiencia mitral. Hay más área que cubrir. La válvula ya está mala y encima se le pide que haga más trabajo. Se empeora la insuficiencia. La dilatación del ventrículo izquierdo aumenta el estrés ejercido sobre la pared muscular del ventrículo. A ver, ¿quién me dice qué ley fisiológica relaciona el diámetro de la cavidad del ventrículo, el grosor de la pared y la presión que hay dentro de la cavidad? Starling. No, Frank Starling no es la ley. No, Frank Starling no es la ley. La ley de Frank Starling es la que relaciona el llenado con la capacidad de contracción, ¿no es cierto? A mayor llenado, mayor contracción. Pero hay una ley que relaciona la tensión de la pared, ¿no es cierto? Que relaciona justamente el diámetro de la cavidad, la presión intracavitaria y, el diámetro, presión y el grosor de la pared. Esa ley se llama la ley de Laplace. Laplace, L-A-P-L-A-C-E. ¿Y qué nos dice la ley de Laplace? La ley de Laplace dice, la tensión de la pared es igual a la presión que hay dentro de la cavidad multiplicada por el radio dividida entre el grosor de la pared. Entonces, si aumenta, ¿no es cierto?, el diámetro de la cavidad, ¿cuál es la única forma de compensación que tenemos para que se mantenga en equilibrio la tensión de la pared, que representa el consumo de oxígeno al final, ¿no es cierto?, es el grosor parietal. Entonces, el grosor parietal tiene un límite, no es que para siempre, ¿no? Al igual que pasa con la ley de Frank Starling, no es que para siempre tú estires y estires y estires y estires, ¿no es cierto?, el sarcómero para que generes más y más y más contracción. Tiene un límite, no es que para siempre uno pueda recurrir a esas compensaciones fisiológicas. Entonces, cuando ya excedemos el nivel que es capaz ese ventrículo de aumentar su tensión parietal, pues lamentablemente comienza a haber problemas, ¿no? Comienza a haber problemas. Ya hay una tensión parietal incrementada, ya hay un trabajo cardíaco incrementado, el oxígeno es insuficiente, entramos en isquemia, comienza a fallar
el ingreso de calcio a los miocitos. Entonces, esto es un círculo vicioso que la única manera de romperlo es trabajar sobre la causa, ¿no? Sobre la insuficiencia mitral. ¿Cómo es la semiología? Bueno, en la parte del pulso arterial, el pulso en la insuficiencia mitral es de ascenso y descenso rápido. ¿Por qué? Porque la eyección ventricular es breve. Recordemos, si se contrae el ventrículo izquierdo y una parte importante no va hacia la aorta, sino va hacia la aurícula, entonces, ¿no es cierto?, el volumen de sangre que va por el sistema arterial es poco, es un volumen menor. Entonces, la onda de pulso, ¿no es cierto?, va a ser pequeña, ¿no?, va a ser breve. Entonces, lo característico aquí es que el pulso sea de una característica que se llama Celer y Parvus. Celer y Parvus. El latido, cuando hacemos la inspección y palpación del tórax, el latido, el choque de la punta, el latido del ápex, es intenso, es amplio y está desplazado por fuera de la línea medioclavicular. Ya habíamos dicho que en la estenosis mitral no había eso, ¿no es cierto? En la estenosis mitral, el choque de punta no estaba desplazado, pero en la insuficiencia mitral, vemos que sí. El latido del ápex, el choque de la punta, está desplazado por fuera de la línea medioclavicular. Es de breve duración, en concordancia con lo que hemos dicho que el tiempo de eyección no es tan grande, ¿no? Porque la sístole ventricular realmente se acorta. Se acorta porque el volumen casi todo, bueno, se puede decir, regresa a la aurícula. Puede haber un pseudo Dressler, el corazón como se desplaza hacia adelante por la regurgitación de sangre hacia la aurícula izquierda, eso hace que el ventrículo derecho como que se pegue hacia la zona, digamos, anterior, y puede haber una pulsación en el borde paraesternal izquierdo, como si se palpara un impulso derecho. Y el soplo sistólico se puede palpar o puede percibirse hacia vibración, y eso se llama frémito. Entonces, a nivel donde palpas el choque de la punta, puedes encontrar un frémito sistólico. En la auscultación cardíaca, el primer ruido puede ser normal en las formas leves y moderadas y disminuido en las formas graves. En el segundo ruido vamos a poder encontrar un desdoblamiento amplio. Habíamos dicho, el segundo ruido se produce por el cierre simultáneo o casi simultáneo de la aórtica y la pulmonar. En este caso, el componente aórtico se puede adelantar un poco. En este caso de la insuficiencia mitral se adelanta el componente aórtico, el cierre aórtico, y se mantiene el pulmonar en su sitio, ¿no? Entonces, al adelantarse el aórtico, se separan, pues, ¿no? Aórtica primero, pulmonar después, ¿no? Y eso genera que el segundo ruido se puede encontrar desdoblado. Puede haber un tercer ruido cardíaco porque en el caso de la insuficiencia mitral, cuando la aurícula trata de volver a llenar el ventrículo, le da una buena cantidad de volumen, o sea, le regresa buen volumen, y eso puede generar que la columna de volumen que le regresa la aurícula al ventrículo genere una turbulencia al llenarlo. Un llenado ventricular abrupto puede generar un tercer ruido. ¿Qué cuadro clínico vamos a tener? Bueno, vamos a diferenciar la aguda y crónica descompensada de la crónica. En la aguda y crónica descompensada, pues la disnea manda, la disnea progresiva, que puede ser disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna. Puede haber ortopnia, que es la incapacidad del paciente de mantener el decúbito dorsal, de sentarse o semisentarse. Esa ortopnia puede ser severa. Va a haber fatiga, edema de pulmón, que ya lo hemos descrito por qué. Y si esto es agudo, como habíamos dicho, en el contexto de un paciente con infarto de miocardio, que se le rompe el músculo papilar, o las cuerdas tendinosas, bueno, el colapso es regla, ¿no? Generalmente el paciente va con shock. Va con un shock que se llama shock cardiogénico de alta mortalidad. Y en algunos pacientes se desarrolla arritmias como la fibrilación auricular. Cuando más bien la insuficiencia mitral se compensa, cuando la insuficiencia mitral está compensada, muchos pacientes pueden estar asintomáticos, o sea, sin molestias, sin datos de insuficiencia cardíaca. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica, digamos, nuestro esquema, ¿sí? Esquema de tipo geométrico, en donde vemos cómo cambia nuestras camas, nuestras cavidades con esta patología.
Habíamos dicho que la insuficiencia mitral es el pasaje de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda durante la sístole. O sea, en vez de ir hacia la aorta, de inyectarse hacia la aorta, ¿no? Toda la sangre que el ventrículo izquierdo es capaz de inyectar durante su sístole, parte va hacia la aorta y parte va hacia la aurícula izquierda, ¿no? Eso genera que la aurícula izquierda se vea sobrecargada de ese volumen, aumentando su diámetro. Como ven acá, el tamaño de esta figura es mayor que la figura que ven aquí. Esta figura grande indica que hay una dilatación de la cavidad auricular, para que no nos olvidemos. Gráficamente lo vemos en nuestra mente como crecimiento auricular. El crecimiento auricular genera de que en la diástole, cuando el ventrículo izquierdo se relaja, también la aurícula le regrese más volumen al ventrículo izquierdo. Entonces, acá el ventrículo izquierdo, como les decía, digamos, también se afecta. ¿Por qué? Porque la sangre le regresa de la aurícula. Y eso causa que también el diámetro de la cavidad ventricular también aumente, como vemos acá, comparativamente. Eso se llama hipertrofia excéntrica. Hipertrofia excéntrica, ¿ya? Entonces, no olvidemos que parte de la sangre, ¿no es cierto?, debería, bueno, lo ideal, ¿no? Lo ideal sería que la mayor parte vaya para la aorta. Eso es lo que debería pasar, pero como pasa sangre hacia la aurícula, pues lamentablemente nos va a generar todo este contexto fisiopatológico, ¿no? Dilatación auricular, sobrecarga también de presión también, porque la aurícula izquierda, a pesar que se dilata, no es que todo se compense por esta dilatación, también la presión va a aumentar. Y parecido a lo que pasa en la estenosis mitral, esa presión ¿a dónde va? Va hacia atrás, va hacia las venas pulmonares, va hacia los capilares pulmonares, va hacia la arteria pulmonar, al ventrículo derecho, etc., ¿no? O sea, también es dato de falla cardíaca derecha. No olvidemos entonces la congestión pulmonar, disnea de esfuerzo puede haber, disnea paroxística nocturna, ortopnia. La hipertensión pulmonar se puede presentar con datos de falla cardíaca derecha, ingurgitación yugular, ascitis, edema. El gasto cardíaco puede ser insuficiente porque hay menos sangre hacia la aorta, fatiga, adelgazamiento. No olvidemos las hemoptisis, las embolias sistémicas. En el examen físico, el paciente puede estar en ortopnia, adelgazado, con signos de vasoconstricción, piel fría, piel húmeda y datos de bajo gasto, llenado capilar lento, mayor de 2 segundos, cianosis periférica. Disnea es dato importante, no olvidar la disnea, siempre preguntar y agotar todo sobre disnea cuando hagamos la anamnesis del paciente, nuestras historias. Taquipnia, que es aumento de la frecuencia respiratoria, y taquicardia, que es incremento de la frecuencia cardíaca. Acá tenemos la gráfica del soplo que se encuentra en la insuficiencia mitral. El soplo prácticamente es holosistólico durante toda la sístole, desde el primer ruido hasta el segundo ruido. ¿Por qué? Porque durante toda la sístole la presión en el ventrículo izquierdo es mayor que la presión de la aurícula izquierda. O sea, en todo momento hay paso o flujo desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula. Por eso es que el soplo es holosistólico. Durante toda la sístole va a encontrar ese soplo. Muy característico, por si acaso. Si tenemos sospecha de insuficiencia mitral, bueno, evaluemos los síntomas, ¿no? Evaluemos los síntomas, hagamos una buena anamnesis, una buena historia, desde cuándo, cómo es, antecedentes, ¿no? Preguntar sobre fiebre reumática, sobre endocarditis, bueno, preguntar todas las posibles etiologías. Si tenemos la sospecha firme por el examen físico, ¿no? Encontramos en el examen físico el soplo, etcétera, que podría ser una insuficiencia mitral, le hacemos una ecocardiografía, un ecocardiograma, y tomamos decisión terapéutica, ¿no? En caso de que el ecocardiograma nos muestre crecimiento importante de las cavidades o una caída en la función ventricular, pues la opción más recomendable es reparar o reemplazar la válvula afectada, o sea, una cirugía. Si la ecocardiografía no revela, ¿no? O no muestra una gran dilatación de las cavidades o la fracción de eyección está preservada, ¿no? Y el paciente está asintomático, se puede tratar esto con un seguimiento, ¿no? Un seguimiento y citarlo al paciente para estudios periódicos. Se le puede repetir el eco, ya les he dicho que es bastante inocuo, se puede repetir varias veces, cada 6 meses o cada año, o según la evolución. Se le explica al paciente, ¿no? Si usted nota, señor, de que su cansancio, su fatiga se incrementa, ¿no? O empieza a tener alguna molestia para dormir, venga antes.
Bueno, el tratamiento, vamos a hacerlo rapidito realmente porque estábamos en semio. Bueno, generalmente descansa en la administración de digoxina, diuréticos y vasodilatadores. La digoxina es muy útil cuando el ventrículo está dilatado y la fracción de eyección está baja. Pero en realidad últimamente se está reservando casi exclusivamente la digoxina para la presencia de una complicación que se llama la fibrilación auricular. Allí sí tiene su utilidad la digoxina. ¿Por qué? Porque la digoxina lo que hace es enlentecer la conducción por el nodo auriculoventricular, haciendo que la respuesta ventricular, o sea, las veces que el corazón late, sea un poquito menor. Los diuréticos también ayudan. ¿Por qué? Porque tratan la congestión pulmonar y van a reducir los síntomas de congestión. Los que son vasodilatadores arteriales, como los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, que se llaman los inhibidores de IECA, ¿no? Tipo enalapril, tipo captopril, ramipril, etc. Benacepril, tienen una acción importante. También la hidralazina. ¿Por qué? Porque reducen la resistencia arterial, o sea, reducen la poscarga. Y si reducen la poscarga, esto nos va a facilitar que al momento que el ventrículo izquierdo se contraiga, no sea tan difícil que eyecte sangre hacia la aorta. Recordemos que tiene una competencia, un camino alterno, que es que al contraerse el ventrículo, parte de la sangre pase a la aurícula por la insuficiencia mitral. Pero si le facilitamos las cosas y le damos vasodilatadores arteriales, pues probablemente lo que consigamos es que el flujo anterógrado efectivo, el que va por la aorta, el que nos interesa, el que es útil, aumente. Más hacia la aorta, flujo, menos fracción regurgitante hacia la aurícula izquierda. Nos interesa eso, que haya más flujo hacia la aorta. Cuando hay insuficiencia mitral aguda, ya expliqué eso en la fisiopatología, la aurícula no tiene tiempo porque esta sobrecarga de volumen es demasiado brusca. Y esto hace que rápidamente la presión en la aurícula se incremente tremendamente, se traduzca pues una comunicación de esta presión alta hacia los capilares pulmonares, que pueden llevar a un edema agudo pulmonar de tipo cardiogénico. Cuando pasa eso, pues el mismo principio que razonamos en la diapositiva anterior se puede aplicar. O sea, también podemos usar vasodilatadores para tratar de disminuir la poscarga y hacer que más flujo sea anterógrado. Pero, como en este caso, el paciente está agudamente enfermo, esos vasodilatadores se dan por vía endovenosa. Se dan por vía endovenosa y, por lo tanto, debe ser manejados cuidadosamente porque les puede generar al paciente una hipotensión severa. Entonces necesitas una unidad de cuidados intensivos. El nitroprusiato sódico es una buena opción en este caso. ¿Por qué? Porque su titulación es prácticamente casi al segundo. Es una droga ultra rápida, de acción muy rápida. Entonces, si tú le das nitroprusiato al paciente, ¿no es cierto?, para manejar la poscarga, para hacer que el flujo aumente efectivo anterógrado, pero le bajas mucho la presión, tampoco es favorable. O sea, tienes que mantener presión. O sea, el paciente tiene que tener una presión mínima, una presión arterial media mínima para que mantenga la irrigación de los tejidos corporales vitales. Entonces, tú inmediatamente bajas la dosis de nitroprusiato e inmediatamente la presión sube. O sea, que la respuesta es casi inmediata. Tú puedes titular eso muy precisamente, digamos, ¿no? Con el goteo de la droga. Entonces, se te pasó la mano porque le bajó mucho la presión, le quitas el goteo y se recupera rápidamente. Por eso es tan importante en este contexto esta droga. A veces con el uso de los vasodilatadores de manera endovenosa no es suficiente y a veces se requiere apoyo mecánico. Un apoyo mecánico importante es la implantación de un mecanismo de soporte que se llama el balón de contrapulsación intraórtico. El balón de contrapulsación significa que yo le coloco al paciente un balón que va hacia la aorta ascendente, que tiene una conexión a un mecanismo de llenado y desinflado del balón de manera automática. Cada vez que hay el sistema detecta que hay una contracción ventricular, el balón se desinfla, permitiendo que la sangre avance por la aorta. Y cada vez que detecta que estamos en diástole, cuando el ventrículo se relaja, el balón se infla, manteniendo una presión, digamos, incrementada a nivel de las coronarias, irrigando mejor, favoreciendo un mejor gasto. Esa es la idea del balón. Entonces, no olvidar el esquema terapéutico. Si tenemos insuficiencia mitral, ¿no es cierto?, y es sintomático el paciente,
pues lo más probable es que debemos obviar todo y indicarle ya un tratamiento de reemplazo valvular o de reparación de la válvula. Si no tiene síntomas, no olvidar que la ecocardiografía nos puede ayudar mucho. Nos va a dividir en los que tienen todavía una función ventricular conservada, que puede manejarse médicamente y esperar, o si ya está comprometido el ventrículo muy dilatado, pues mejor intervenir. Aquí, a diferencia de la placa de tórax que vimos en estenosis mitral, ¿qué notamos como diferencia? ¿Dónde está el choque de la punta? Aquí. Está por fuera, ¿no? Por fuera y abajo, ¿no, doctor? Claro, miren, miren, acá está acá la clavícula, miren, la mitad está por acá más o menos, esto está por aquí, ¿no? Y abajo también, como bien dices, ¿no? Abajo, o sea, por fuera de la línea clavicular y seguramente por el sexto, por ahí sexto, séptimo espacio intercostal. Lo normal es el quinto, ¿no? Entonces aquí sí el ventrículo izquierdo, acá no se la pasa de cantor, acá no es un invitado ahí desde el balcón que está mirando cómo sufre la aurícula, sino que la aurícula le dice, así tú me regresas sangre, yo te la regreso a ti, ¿no es cierto? En la sístole tú me estás llenando de volumen en la sístole, ¿no? Me llenas, pero yo en la diástole, cuando yo tengo más presión que tú, te la regreso. Y creces, ¿no? Tú también te ves forzado a crecer. En el electrocardiograma, lo que va a haber signos de sobrecarga, electrocardiográfico de sobrecarga, eso se ve con cambios en la onda T. La onda T normalmente tiene una polaridad, ¿no es cierto? La onda T va después del QRS como una montaña positiva. Pero cuando hay sobrecarga, la onda T se aplana, ¿no? Se pone así media recta, negativa. Sobrecargas, pero como les decía, crecimiento de cavidad ventricular también se puede notar. Crecimiento de cavidad ventricular, ¿cómo lo notamos? En el electrocardiograma, porque a diferencia del crecimiento derecho que había en la estenosis mitral, aquí hay crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿no? El ventrículo izquierdo es el que sufre, y se ve porque la negatividad de B1 se torna importante. Hay una gran negatividad en B1 que en algunos libros le asignan un valor, digamos, uno puede medirla, el papel es milimetrado, lamentablemente, digamos, no se nota muy claramente en la diapositiva, pero acá hay varios milímetros de descenso, digamos, de la onda esta negativa acá de B1, y si la sumas con la parte positiva de B5, hay un índice que se llama el índice de Sokolov. El índice de Sokolov dice, si la onda S en B1 más la onda R en B5 o en B6 suma más de 35 milímetros, eso es signo de hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, aquí posiblemente tengamos, pero no se los puedo demostrar, como les digo, porque en la diapositiva no me permite mostrar los milímetros, pero bueno. Esa es la idea básica, que la S, la parte negativa en B1 es muy profunda, y la R, o sea, la parte positiva, es muy alta en B5 o en B6. Es la idea del hallazgo. El examen complementario más importante, al igual como les había dicho para la estenosis mitral, es el ecocardiograma. Entonces, el patrón de oro, el eco. En el eco, acá tenemos un esquema de lo que se ve. Ya les había dicho que generalmente en el transtorácico, en el que el transductor va por fuera sobre el pecho del paciente, las cavidades que van pegadas hacia el transductor son los ventrículos. Ahí están los dos ventrículos. Ventrículo izquierdo aquí, ventrículo derecho aquí, el septum que los divide, y debajo las dos cámaras auriculares, la aurícula izquierda y la aurícula derecha. ¿Qué es lo que notamos aquí? Bueno, aquí lo que notamos es que hay un color. Si notan en la diapositiva, en el lado derecho de la diapositiva está coloreado esto, ¿no? Está coloreado. Y hay dos colores importantes aquí, uno que es rojo y uno que es azul. Cuando usamos la técnica que se llama el Doppler de color, el Doppler de color codifica flujos. Todos los flujos que se dirigen hacia el transductor se van a observar de color rojo. Y todos los flujos que se alejan del transductor se van a mostrar de color azul. Entonces, aquí tenemos un rojo abajo, ¿no? En la parte auricular, que indicaría el flujo que va, digamos, hacia arriba, digamos, hacia la válvula mitral, digamos así. Y aquí en la zona del ventrículo tenemos un flujo azul, que indica que el ventrículo se está contrayendo, ¿no? Y está expulsando sangre, porque ese flujo azul significa que se aleja del transductor. Ya, miren aquí al costadito donde está ahorita el puntero rojo, que hay como el inicio de un mosaico de color, como una llamarada, digámoslo así. Un mosaico de colores, ahí ven colores amarillos,
celestes, verdes, ¿no? Que son la representación gráfica del flujo regurgitante. O sea, normalmente este flujo no debería haber porque la válvula mitral debería cerrar herméticamente, debería tener un cierre hermético. Pero como hay insuficiencia mitral, pues la sangre regresa, ¿no? Desde el ventrículo hacia la aurícula y genera este mosaico, este flujo que ven aquí, que es importante porque llega prácticamente hasta el techo de la aurícula, hasta el borde superior de la aurícula. Es buena fracción regurgitante. Seguramente si hacemos el área nos va a salir insuficiencia mitral severa. Finalmente hay un eco muy especial que se llama el eco transesofágico. En el eco transesofágico hacemos imágenes del corazón, pero ya no desde fuera, como han visto en las anteriores diapositivas, sino desde el esófago. O sea, colocamos una especie de endoscopio, ¿no? Por la zona del esófago, que tiene un transductor en la punta, y desde ahí generamos sonido, ¿no? La ventaja es que evidentemente está muy pegadito al corazón, a la estructura cardíaca. Recordemos que el esófago se comunica directamente con la aurícula izquierda, ahí está LA en el esquema, la aurícula izquierda. En este caso es al revés, ¿no? De la diapositiva anterior, donde le dije que el transductor estaba pegado a los ventrículos, ¿no? Cuando es por fuera. Cuando es por el esófago, lo que está más pegado es la aurícula. Y por debajo está el ventrículo. ¿Y qué notamos entre aurícula y ventrículo? La válvula auriculoventricular. ¿Cómo se ve, no? Increíble, se ve perfecta. Tenemos el velo anterior de la mitral, que ahí se nota el velo anterior en el esquema, para que lo puedan ver aquí en lo real, y el velo posterior. Sí, dime. No se puede ver el puntero. ¿No se ve el puntero? No. Uy, entonces estoy hablando por gusto. ¿Cómo hacemos? Ya, bueno, vamos. En las últimas diapositivas nomás no se ha visto. Ah, en las últimas nomás. Bueno, ya, entonces miren las letras nomás. Pues, miren lo que dice LA, ahí en el esquema. ¿Ven LA, no es cierto? LA significa aurícula izquierda, ¿ya? Y donde dice AMBL significa velo anterior de la válvula mitral, o hoja anterior de la válvula mitral. Y donde dice PMBL es la hoja posterior. ¿Y qué es lo que notan? ¿Qué notan ahí? Que están separadas, ¿no es cierto? Hay un hueco, ¿lo notan? Sí. Ya. Claro, hay un espacio, no cierran, normalmente ¿cómo debería ser? Deberían cerrar, la válvula mitral debería ponerse, su velo anterior y posterior, y deberían estar en un solo plano, pero aquí hay una hoja que se mete, este es un prolapso. Prolapso significa cuando la hoja se cae, cuando la hoja se va hacia la aurícula, eso se llama prolapso. Es como cuando uno hace un diagnóstico, en el caso de las damas, del prolapso, ¿no? Del prolapso uterino. En el prolapso de útero, el útero se cae por la vagina. Algo parecido aquí. Prolapso de la válvula mitral significa que uno de los velos, una de las hojas, se cae hacia la aurícula y se separa de la otra hoja, dejando un espacio. Y ese espacio, por ahí la sangre regresa. Entonces, la causa número 1 de insuficiencia mitral es el prolapso de la válvula mitral. ¿Ya? Prolapso de la válvula mitral. Muy bien. Creo que es la última. Bueno, otro eco, pero básicamente el anterior es el importante. ¿Alguna pregunta sobre insuficiencia mitral? Muy bien. Un favor. Sí, a ver. Doctor, Sí, en el Milagros. caso del prolapso mitral, por ejemplo, al pasar del tiempo, ¿cómo repercutiría en el paciente? Ya. Tengo un familiar que le diagnosticaron eso, o sea, pero es genético. Claro, exacto. O sea, el prolapso nace contigo. O sea, cualquiera de nosotros puede tener un prolapso. Pero ¿qué es lo que hace que el prolapso tome importancia? No es el prolapso en sí. O sea, no es el hecho que se meta la hoja valvular. Lo que toma importancia es la cantidad del volumen que regurgite del ventrículo hacia la aurícula. Entonces, tenemos muchos pacientes que le hemos hecho el diagnóstico del prolapso, así como ven en esta diapositiva, pero no los hemos operado, no les hemos llevado a una operación. ¿Por qué? Porque en realidad la cantidad de sangre que regurgita es pequeña y es como tratar de matar a una hormiguita con la pata del elefante. De repente le hacemos más daño al paciente por el intento de reparar ese pequeño prolapso que repararlo en sí. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le hace seguimiento.
Tú haces el diagnóstico y le dices, señor, porque generalmente es dama, la verdad. Esto se ve más en damas. Señora, señorita, regrese con nosotros cada 6 meses o cada año para hacer un ecocardiograma de seguimiento. Pero mientras tanto tenemos que asegurarnos que no se sobrecargue de volumen. Entonces, ¿qué le damos? Le damos sustancias que favorezcan que la sangre, en vez de regurgitar, ¿no es cierto?, en vez de ir del ventrículo hacia la aurícula, se vaya hacia la aorta. Entonces, ¿qué le darías, por ejemplo, mi estimado Milagritos? ¿Qué le darías? Vasodilatadores, ¿no es cierto? Cosas que faciliten el flujo hacia la aorta y no hacia la aurícula. Entonces le das, por ejemplo, le das enzima convertidora, le das hidralazina, puedes darle un poco de diurético para que evite eso. Pero en general muchos son pacientes que, digamos, no requieren intervención. La causa número 1 por la cual buscan ayuda a estos pacientes no es tanto la misma insuficiencia mitral. La causa número 1 por la cual buscan al cardiólogo es porque este prolapso genera arritmias en el paciente. O sea, el paciente va por palpitaciones, no va por disnea. Va porque llega la paciente joven y te dice, doctor, de hace algún tiempo estoy notando que mi pecho me late muy fuerte, me palpita todo el rato, y no me deja dormir, etcétera. Y tú dices, pero es joven, ¿qué puede pasar? Ya, una causa frecuente, no olvidar, de esa sintomatología es el prolapso de la válvula mitral. Es más común de lo que se piensa y es muy frecuente, así que hay que buscarlo, ¿no? Hay que buscarlo. Rayleigh, una pregunta, ¿no? Rayleigh. Sí, Hola. doctor. Quería Sí, hacerle una consulta. Usted había sí, mencionado que estas dos patologías como pueden generar arritmias, ¿no? sí. Entonces, ¿pueden llegar a generar muerte súbita? Ah, buena pregunta. Miren, la muerte súbita es una patología, es una entidad que se da generalmente por arritmias ventriculares malignas. La arritmia más difícil, digamos, de detectar generalmente es la fibrilación ventricular, ¿no?, que se puede dar en algunas canalopatías, por ejemplo, como en la enfermedad de Brugada. El hecho que tengas un prolapso de la válvula mitral, ¿a qué cámara va a afectar? ¿Al ventrículo más o a la aurícula más? Rayleigh, ¿cuál afectaría más? En este caso, creo que afectaría más a la aurícula, ¿no? Exacto, más a la aurícula. Por lo tanto, lo que generalmente ves como arritmia en el caso de la insuficiencia mitral son arritmias que se llaman supraventriculares. O sea, arritmias que se originan en la parte que está sobre las de His. Y esas arritmias generalmente no llevan a muerte súbita. No llevan a muerte súbita. Pero, ¿qué pasa con esta patología? Que puede hacer, como tú bien ves acá en la diapositiva, crecer la aurícula, generar coágulo, trombos aquí adentro, trombos acá en la aurícula izquierda, y esos trombos se pueden desprender. Y he visto pacientes que han hecho muerte súbita no por la arritmia, sino porque el coágulo se desprende, baja por la válvula mitral, va al ventrículo y sale por la aorta. ¿Y a dónde va ese coágulo? Al cerebro. Y he visto pacientes que han hecho accidentes vasculares cerebrales fatales y, bueno, muerte súbita prácticamente, ¿no? En el lapso de poquísimos minutos o horas ya han fallecido. Entonces aquí es tratamiento de prevención, ¿no? Tratar de ver cómo es la fisiopatología, qué cosa ha originado la insuficiencia de la válvula, ver si es reparable, ¿no? Ver si la válvula la podemos reparar, evitar que el ventrículo llegue a un momento en que se dilate mucho. Hemos dicho ya que el ventrículo también se dilata, entonces eso ya lo vamos a ver cuando hagamos la rotación de clínica y ya les voy a poner las características de mediciones del ventrículo, cuando uno decide cuándo operarlo, etc. Pero bueno, en semiología lo que interesa saber es básicamente que sí puede dar arritmias, que sí puede dar muerte súbita, que el mecanismo de la muerte súbita habitualmente es un cardioembolismo, ¿no?, que puede dar unas arritmias muy severas supraventriculares, fibrilación auricular entre ellas, ¿no?, y que generalmente se pueden necesitar tratamientos de anticoagulación para evitar el riesgo justamente que en las orejuelas se formen esos trombos, ¿no? Muy bien, un favor, en el grupo estará presente la señorita delegada, la doctora delegada, ¿está? Doctor, sí, acá estoy. Ya, me dijo doctora que había un grupo que tenía clases hoy día, ¿no? Se les juntaba, ¿no? Una compañera me mencionó que iba a tener clase, Ah, ya, pero perfecto. sí estuvo presente un buen rato, doctor.
Creo que ya Ya, se... pero de todas maneras, por favor, me pasas el nombre para considerar la asistencia. Ya, doctor. Es la ¿Ya? compañera Cárdenas Caterín. Carta, Catherine. Ya. De todas maneras, me lo pasas por el WhatsApp para Ya, considerar la asistida, ¿ya? Muy bien, mira, tenemos que hacer todavía la de tricúspide, pero esa es corta y tengo que hacer ahorita una actividad, así que la voy a juntar con mi siguiente clase, ¿ya? Mi siguiente clase va a ser voy a hacer de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Entonces ahí les voy a hacer esa parte que nos falta, que es chiquita, de valvulopatía tricuspidia, y hago el síndrome de insuficiencia cardíaca. Coordino contigo, pues, para la fecha, ya, doctor. ¿ya? Muy bien, entonces hemos hecho la revisión de la semiología de la patología valvular mitral, tanto de estenosis como de insuficiencia. No se olviden las preguntas de examen, las fijas ya se las di. Y bueno, eso sería todo. Muy bien, entonces está grabando todo, sí está grabando. Ya.